Jóvenes, muy buen día. A mí me tocó hablarles sobre la historia y el origen de la programación orientada a objetos. La historia de la programación orientada a objetos comienza a finales de los años 60 en Noruega. Precisamente en el año de 1966, Simula fue el primer lenguaje completamente orientado y estructurado mediante objetos. Al siguiente año, que fue en el año de 1967, el Simula 67 fue considerado el primer lenguaje cuya primera versión fue escrita en BASIC, pero para hacer un sistema completamente dinámico en el cual los objetos se podrían crear y modificar sobre la marcha en el tiempo de ejecución en lugar de tener un sistema basado en programas estáticos. Posteriormente, en el año de 1972, el Smalltalk fue el primer lenguaje orientado a objetos puro de los lenguajes orientados a objetos, es decir, únicamente utiliza clases y objetos. Quien tuvo la idea fue de Parnas, cuando propuso la disciplina de ocultar la información. Su idea era encapsular cada una de las variables globales de la aplicación en un solo módulo junto con sus operaciones asociadas, solo mediante las cuales se podía tener acceso a esas variables. El resto de los módulos u objetos podían acceder a las variables solo de forma indirecta mediante las operaciones diseñadas para el efecto. En el año de 1980 aparece el módulo. La versión original de este lenguaje se llamó modulados y fue desarrollado a mediados de la década de los 70 como descendiente directo a Pascal. Este lenguaje incluía concurrencia y ciertos aspectos orientados a objetos. Posteriormente, en el año de 1983, aparece Ada, que fue diseñado principalmente para apoyar la programación a gran escala y promover la robustez del software. Asimismo, en ese año también diseña Objective-C. Este lenguaje fue diseñado por Brad Cox como una extensión a C, pero con orientación a objetos. Y por último, en ese mismo año, Beta fue desarrollado por una universidad de Dinamarca. Beta es un lenguaje orientado a objetos inspirados por Simula, con sintaxis similar a Pascal. Posteriormente, en el año de 1985, aparece C++. Fue diseñado entre 1982 y 1985. C++ agrega mecanismos orientados a objetos de lenguajes de C, lo que hace un lenguaje híbrido. En ese mismo año también el Throughput extendió un lenguaje de programación de C a C++, es decir, C es más conceptos de clases y objetos. También por esas fechas se creó desde sus bases el lenguaje de Eiffel. En el año de 1986, Eiffel se llamó así en honor a la Torre de París. Lo diseñó Bertrand Meyer como un lenguaje orientado a objetos como una sintaxis similar al lenguaje C. En 1990 aparece Haskell. Fue desarrollado por un comité que se bautizó así en honor a Haskell Brooks Curry, cuyo trabajo en lógica matemática sirve como fundamento para los lenguajes funcionales. En la década de los 90 se produce la explosión totalmente de la tecnología orientada a objetos. Se incrementó dramáticamente la demanda para sistemas de software orientados a objetos por la promesa de la revolución en el desarrollo de software. Han aparecido varias metodologías para el desarrollo de software que tienen que ver con algunas o todas las fases del ciclo de vida del software, desde los requerimientos al mantenimiento. Luego, en el año de 1992, aparece Dynamic Language. Es un lenguaje orientado a objetos originalmente desarrollado por Apple. Se aparece mucho a Close y Shannon, aunque tiene influencia de Smalltalk y Self.
en el año de 1995, ese Java, diseñado por Kotlin de Sun Microsystems, entre 1994 y 1995. Es el lenguaje orientado a objetos más utilizado en la actualidad. Es sencillo y portátil, bastante similar a C++, aunque tomando ideas de Modula 3, Smalltalk y Objective-C. En ese mismo año apareció el más reciente lenguaje de Java desarrollado por Zoom, que era concepto de C++, y hasta llegar en el año del 2000, donde este lenguaje conocido como Sharp fue diseñado por Microsoft. Es una extensión a C con orientación a objetos inspirado en C++ y en particular en Java. El lenguaje evita muchos de los problemas de diseño de C++. Actualmente la orientación a objetos parece ser el mejor paradigma. No obstante, no es una solución a todos los problemas. Trata de eliminar la crisis del software.